Vamos a estar en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, por favor. Y vamos a leer del versículo 9 al 20. Y lo que vamos a considerar hoy es Jesús, nuestra esperanza bienaventurada. Los chicos pueden salir a su clase. Jesús, nuestra esperanza bienaventurada. ¿Cuántos creen que en Jesús hay esperanza, hermanos? Y quiero pedirte que consideres a Jesús nuestra esperanza en lo que vamos a leer. Es una esperanza sólida, hermanos. La Biblia, de hecho, le llama de manera ilustrativa un ancla. Y leamos, por favor, en Hebreos del 9 al 20, y después vamos a analizar puntos específicos que nos van a mostrar lo que esta esperanza implica. El autor aquí dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús, nuestra esperanza bienaventurada. Hermanos, Él es nuestra esperanza. Recuerden lo que leímos anteriormente. En el versículo 6 dice: y recayeron. Está hablando de aquellas personas que tuvieron una experiencia y regresaron atrás. Es la palabra recaer. Y dijimos que para ellos, versículo 4, ahí en Hebreos 6, es imposible. ¿Es imposible qué? Versículo 6 otra vez, que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Cuando una persona ha experimentado de Jesús, ha oído de Jesús, en su mente ha considerado que Jesús es un buen maestro, que tiene buenos principios, aún quizás ha pensado que la Biblia es la verdad, pero en su corazón ha rechazado a Jesús, es imposible que esa persona se salve. ¿Por qué? Porque no ha puesto su fe en Jesús. Pero ahora viene un contraste aquí. En el versículo 9 dice: pero en cuanto a vosotros, hay algo diferente aquí, hermanos. En la parte que leímos anteriormente, en el principio del capítulo, hablamos de gente que es incrédula, que no ha creído en Jesús, y para ellos la situación es horrenda, hermanos, porque no han puesto su fe en Jesús, por lo tanto van a terminar perdiéndose. Porque nuestra única esperanza de salvación, hermanos, es Cristo Jesús. Si tú y yo no aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, si no le entregamos nuestra voluntad para que Él haga su voluntad en nuestras vidas, nos vamos a ir al infierno. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra Dios. Y la paga del pecado es muerte. En tu mente tú podrás decir:
sé y creo que Jesús es una buena persona, creo en la Biblia, etc. Y qué bueno. Pero si no has creído y no estás firme en la fe, si no sabes quién es Jesús, si lo consideras como tu Señor y Salvador, si no has entendido la cruz, si no crees que Él murió en la cruz por tus pecados y su sangre fue derramada para limpiarte de todo pecado, no importa que creas que la Biblia es un buen libro, no importa que creas que Jesús es un buen hombre o un buen maestro, te vas a ir al infierno, porque tenemos que poner nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Es importante, hermanos. Es importante entender quién es Jesús y qué es lo que Él hizo por nosotros. Y poner nuestra fe, creer absolutamente que es verdad lo que pasó allí. Y nosotros creemos que Él, siendo Dios, vino a la tierra, se hizo humano y murió en la cruz por nuestros pecados. Al derramar su sangre, la sangre de Cristo nos limpia ¿de cuántos pecados? De todos. Y cuando yo creo que ese sacrificio es absoluto, suficiente y capaz de salvarme, y lo creo con todo mi corazón, lo creo con mi mente, con mi corazón, y mi voluntad ahora es hacer la voluntad de Dios, porque creo que Jesús es mi Señor y Salvador, entonces entro en este nuevo concepto que vemos aquí, y es ser parte de la familia de Dios, quienes tienen una esperanza, y es la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Ahora, veamos aquí en qué consiste esta esperanza, hermanos. Y nos vamos a dar cuenta en los versículos 9 y 10 que esta esperanza tiene un fundamento firme. ¿Qué tiene? Un fundamento firme. En primer lugar, versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados. Nota, oh amados. ¿Y cuál es este fundamento? El amor de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es amor? La Biblia lo dice, Dios es amor. Ahora, aquí dice, oh amados, nos está recordando que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, que nosotros tenemos el amor de Dios. Pregunta, ¿en qué consiste el amor de Dios? ¿Se acuerdan del libro de 1 de Juan? La Biblia dice, en esto consiste el amor, en que Dios envió a Jesús para pagar por nuestros pecados. Si alguien te pregunta, ¿tú cómo sabes que Dios te ama? Mira, andas quebrado, andas todo enfermo, andas todo decaído, te va mal en la vida, ¿y tú dices que Dios te ama? Claro que Dios me ama. El amor de Dios, hermanos, no se muestra en lo que tenemos o en qué condición estamos, físicamente o emocionalmente. El amor de Dios consiste en la cruz. Si alguien te pregunta, ¿Dios te ama de verdad? La respuesta es sí. ¿Y cómo sabes que Dios te ama? Porque Dios envió a Jesús para que muriese por mí. Y eso es amor. No hay mayor amor que este, que una persona ponga su vida por sus amigos. En eso consiste el amor, hermanos. Y cuando tú volteas a la cruz, te das cuenta de que en verdad Dios te ama. Dios, por amor, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora pregunta, hermanos, ¿el amor de Dios está disponible para todos? Sí, en la cruz murió por todo el mundo. Hay gente que no cree en Cristo. Pregunta, ¿Jesús ya murió por sus pecados de ellos? Sí. Pero el hecho de que Jesús ya murió, ¿quiere decir que ya automáticamente son salvos? No. La Biblia dice, a todo aquel que en Él cree. Imagínate esa, hermano. Imagínate esa, hermana. La provisión, la oportunidad de salvarte existe. Es para todos. Pero no todos se van a salvar porque no todos van a poner su fe en Cristo. Pero nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí, hermanos? Somos salvos porque creemos en Cristo. Y eso nos pone en el círculo del amor de Dios, hermanos. Y tú tienes un fundamento sólido. ¿Por qué te vas a salvar? Porque Dios te ama. ¿Y por qué Dios te ama? Porque has puesto tu fe en Cristo Jesús. Dios aborrece al pecado y Dios aborrece al que practica el pecado, hermanos. La Biblia lo dice.
Otra cosa más. El versículo 9 dice, oh amados, dice, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la ¿qué? A la salvación. El fundamento, hermanos, es firme porque la Biblia dice que si nosotros creemos en Cristo vamos a ser salvos. ¿Cuántos creen esa promesa? Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos creen en Cristo? Por lo tanto, quiere decir que vamos a vivir. Tenemos vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La salvación es para todo aquel que cree. Entonces, si tú crees en Cristo, puedes estar 100% seguro de esto. Eres salvo. Eres salva. ¿Cuántos están seguros de salvación? ¿Qué nos da seguridad? La realidad, la verdad, el hecho de que Cristo murió en la cruz por nosotros. Y nosotros creemos en ese sacrificio. Va a haber ocasiones, hermanos, en que nos vamos a sentir inseguros, que nos vamos a sentir indignos. ¿Alguna vez se han sentido indignos de la salvación de Dios? ¿Por algún momento, en alguna situación que hayan pasado que no estuvo bien delante de Dios? ¿Alguna vez se han sentido de esa manera? ¿Alguna vez han sentido cuando ya tienen el pan en sus manos y la copa en sus manos, se han sentido indignos de comer y tomar de eso porque de alguna manera no están haciendo lo que tienen que hacer o no se están portando bien, entre comillas? ¿Alguna vez han sentido eso, hermanos? Imagínate yo como pastor, que una mañana cuando vamos a tener comunión me agarro del chongo con mi esposa en la casa. ¿Alguna vez se han agarrado el chongo en la casa antes de venir a la iglesia? ¿Alguien aquí? Bueno, los que levantaron la mano son parte del club. Yo también a veces me pasa, ¿no? ¿Le pasa a usted, pastor? Claro. No soy inmune a esas cosas. Imagínate, yo como pastor, me agarro del chongo. No, ahora, no ocurrió esta mañana, ¿ok? Tranquilos, tranquilos. Ya los vi, ¿qué pasó? Voy a ver si la hermana está toda arañada. Relax, relax, no pasó nada. Hey, pero ha ocurrido, en el pasado ha ocurrido, hermanos. Imagínate cómo me siento cuando vengo acá, ¿verdad? Después de azotar la puerta ahí en el parking. Después de echarle ojos de fuego a la esposa o ella echarme ojos de fuego. Y luego vengo acá y tengo que poner mi mejor cara. Y dirigirlos a todos ustedes en el comer el pan y la copa. ¿Cómo piensan ustedes que me siento yo en una situación así? Miserable, indigno, ¿verdad? Híjole, Señor, mientras ustedes están adorando a Dios, estoy sentado y pidiéndole 1000 perdones a Dios. Para que no vaya a caer fuego del cielo en este momento y que sea consumido en el altar. Y a veces a ustedes también les pasa, ¿no es cierto? Están sentados ahí y están bajo la presión. ¿Como o no como? ¿Tomo o no tomo? Y si no me lo como, si no me lo tomo, los hermanos, ¿qué van a decir de mí? Van a empezar a hablar mal de mí, de que a lo mejor estoy en pecado. Y no quiero que piensen que estoy en pecado, aunque estoy en pecado. Aunque hice algo malo. ¿Han sentido esa presión, hermanos? Y es común para nosotros. ¿Pero qué quiere decir eso, hermanos? ¿Que solo porque sentimos esos estragos en la vida, no somos salvos? Hermanos, nuestra salvación está basada o fundada en nuestro buen comportamiento. Porque si la salvación fuera fundada en nuestro buen comportamiento, ¿cuántos de nosotros seríamos salvos, hermanos? Gracias por responder. Ninguno. Ninguno, absolutamente ninguno. Y si no me creen, vean la escena de Jesús cuando le trajeron a la mujer que agarraron en la movida en adulterio. ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Qué dijo Jesús? ¿El que esté libre de culpa? Dele la pedrada primero, ¿no? ¿Quién era el único ahí que podía lanzar la piedra? Jesús. De ahí en fuera nadie, hermanos. Y ningún ser humano en la tierra puede lanzar ninguna piedra contra nadie. Porque dice un dicho entre nosotros, todos tenemos cola que nos pisen, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué quiere decir eso, hermanos? ¿Que porque tenemos cola que nos pisen, no somos salvos? No, hermanos, somos salvos ¿por qué? Porque Cristo murió en la cruz por nosotros y creemos en Él. Amén. Independientemente de quiénes seamos nosotros o qué esté pasando. Ahora, estoy hablando con gente adulta aquí, gente madura. No es licencia para pecar. ¿Estamos de acuerdo, verdad, hermanos? Ni Dios lo mande. Pablo lo dijo. ¿Qué quiere decir? ¿Solo porque estamos bajo la gracia vamos a pecar? No, ni Dios lo mande.
una persona que en verdad cree lo que estamos diciendo, que nuestra salvación está fundada en nuestras buenas obras o en nuestro buen comportamiento, no practica el pecado, hermanos. ¿Estás conmigo? Está buscando alejarse de esa cosa porque sabe lo miserable que es. El ser humano que pega contra Dios, conociendo de Dios y sabiendo quién es nuestra esperanza en Cristo Jesús. Pero lo que quiero que entiendan conmigo, hermanos, es que cuando hablamos de nuestra esperanza, yo tengo una esperanza firme. Está fundada en algo firme. ¿Por qué? Porque Dios me ama. El amor de Dios es inagotable. No hay nada que pueda opacar el amor de Dios. Y otra cosa más, soy salvo por fe. Soy salvo por fe, hermanos, y tengo que creerlo. Yo creo en Jesús, por lo tanto soy salvo. ¿Crees en Jesús? Eres salvo. Eres salva. Tenemos mejores cosas. Aquí dice, estamos persuadidos. Noten, en el versículo 9 dice, aunque hablamos así, y cuando dice ahí en el versículo 9 al final, aunque hablamos así, está recordándonos lo que leímos anteriormente, que hay ciertas personas que en su mente dicen creer en Jesús, en su mente están de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, pero en su corazón rechazan a Jesús. Y Pablo aquí está diciendo, tú y yo somos salvos porque el amor de Dios está en nuestras vidas, porque tenemos fe en Cristo, estamos en Él, aunque les acabo de decir que hay ciertas personas que no creen en Jesús, porque las hay. Hay gente que cree y gente que no cree, pero tú y yo estamos del lado de los que creemos. Amén. Y otra cosa más, hablando del fundamento, ve el versículo 10, porque Dios no es injusto. Está hablando de la naturaleza de Dios, hermanos. Dios no es injusto. Entonces, si alguien te pregunta, ¿tu esperanza es firme? Claro. ¿Por qué es firme? Porque Dios me ama, porque soy salvo y porque Dios no es injusto. Dios no va a cambiar de opinión en el futuro, hermanas. Después de que te mueras, Dios de repente no va a decir algo como, ¿sabes qué? Pensándolo bien, mejor no. ¿Ustedes piensan que Dios va a hacer eso, hermanos? No, Dios no es injusto. ¿Está claro? Pero también esa frase implica lo siguiente. Si una persona aquí en la tierra no acepta a Cristo Jesús, ¿va a ser justo que entre al reino de los cielos? ¿Va a ser justo eso? No, no va a ser justo. Por lo tanto, Dios no lo va a dejar entrar al reino de los cielos, porque Dios ha establecido una condición. Jesús lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Si yo quiero tener acceso al Padre, si yo quiero entrar al reino de los cielos, si yo quiero ir al cielo, si yo no quiero ir al infierno, tengo que creer en Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y si no creo, recuerda esto, Dios no es injusto, por lo tanto te vas a ir al infierno. ¿Algún problema con eso, hermanos? ¿Algún problema? No. ¿Qué es lo que siempre buscamos nosotros? ¿Justicia o no justicia? ¿Cuánto dicen justicia? Justicia. Si es que no te pongas triste la próxima vez que un policía te pare, después de que te pases un stop. ¿Cuántos quieren justicia en ese momento? ¿Qué pasó? ¿No que muy? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Nos pasamos el stop y el policía se acerca y te va a dar el tiquetito. ¿Qué tienes que decir? Gracias, oficial, por hacer su trabajo. Gracias porque usted siempre es lo que es justo. Pero tenga un poquito de misericordia conmigo, ¿no? ¿Sería la correcta actitud? Sí, ¿no? Él tiene que actuar justamente. Por eso me encanta a mí este país, porque del país donde vengo la cosa no es así. Le daba yo la licencia con un billetito de 20 y todo se arreglaba. En ese momento el policía como que no vio nada. Dinero hace milagros, ¿verdad, hermanos? Pero aquí no podemos jugar con la justicia necesariamente, ¿no? Porque la justicia, hermanos, ¿ustedes han visto la imagen o la estatua que representa la justicia en nuestro país? Es una mujer, ¿verdad? La señora Justicia. ¿Qué tiene en los ojos? ¿Qué tiene? Una venda. ¿Y por qué está vendada?
Porque la justicia es ¿qué? Ciega. Uno tiene que ver. No tiene que ver tu color, no tiene que ver tu estatus social, no tiene que ver ninguna situación. Tiene que actuar de acuerdo a las normas establecidas. Y Dios es justo. Él no es injusto, hermanos. Por lo tanto, ¿por qué estoy seguro de que soy salvo? ¿Por qué estoy seguro de que mi esperanza es segura? Porque Dios es justo, hermanos. Y si yo creo en Cristo Jesús, Él me va a salvar, porque Él dijo que me iba a salvar. Y recuerda esto, cuando hablamos de justicia, tú y yo no somos justos. La Biblia dice que no hay ni siquiera un justo. ¿Cuántos creen que en verdad es cierto lo que dice la Biblia cuando dice que no hay ni un justo? No hay ninguno, ¿verdad que sí? ¿Hay alguno aquí entre nosotros? No, está difícil encontrar uno. Y la Biblia dice que no hay ni siquiera uno, porque es verdad. Pero ahora, nosotros, como cristianos, nos vamos a salvar por la justicia de Dios, por medio de Cristo Jesús. Pregunta, ¿Cristo Jesús es una persona justa? Él es justo. Y si Cristo está en mí, no es que ahora yo sea justo porque Cristo está en mí, sino que la justicia de Jesús, el hecho de que Jesús es justo, satisface lo que el Padre requiere. ¿Amén? Yo sigo siendo injusto, yo sigo siendo un pecador, pero lo que Cristo Jesús es, quien vive en mí, garantiza mi salvación, hermanos. Yo necesito la justicia de Cristo para salvarme. Y créemelo, Jesús es justo, hermano. Este es mi Hijo amado, dijo el Padre, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Entonces, cuando hablamos del fundamento de nuestra esperanza, hermanos, la esperanza tiene un firme fundamento, es el amor de Dios, es el hecho de que en verdad somos salvos porque tenemos fe en Cristo y está fundado en la naturaleza de Dios. Dios no es injusto, hermanos. Ahora vean, cuando hablamos de la injusticia o la justicia de Dios, versículo 10, hay dos cositas aquí que quiero considerar contigo. Dice, Dios no es injusto, ¿para qué? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Nota, Dios te va a recompensar, hermano, porque estás actuando a favor de su nombre. Ahí dice, vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. La Biblia dice que nosotros somos salvos por fe, Efesios 2, no por obras para que nadie se gloríe. Y la Biblia dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Por eso la idea de que una persona que ha puesto su fe en Cristo y hace buenas obras, esa idea, hermanos, es de acuerdo a las Escrituras. Pero esa persona no está haciendo buenas obras para salvarse, sino porque una persona salva ya está destinada por Dios a hacer buenas obras. Hay un cambio, hay una transformación. Y esa es una muestra de que estamos en Cristo cuando tú y yo estamos actuando. Y nota que dice aquí que es un trabajo de amor. Una vez más, Dios es amor. El fruto del Espíritu incluye amor. El fruto es varias cosas. Una de ellas es amor. Jesús dijo, de esta manera el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Una característica fundamental de una persona que está en Cristo es el amor. Y cuando yo te veo trabajando, cuando te veo laborando, cuando veo que estás haciendo algo en favor del Señor, dice hacia el nombre, o sea, estás actuando en favor de Dios, estás haciendo algo porque quieres agradar a Dios, porque quieres que el nombre del Señor sea puesto en alto. Eso muestra que estás en Cristo. Y Dios aquí dice que Él no es injusto para olvidar eso. ¿Cuántos creen que Dios recompensa, hermanos? ¿Por qué debemos servir? ¿Por qué debemos trabajar?
¿Por qué no debemos estar sentadotes ahí en nuestros laureles en la banca nada más? Porque Dios recompensa, hermano. Amén. Ahora, ustedes que están laborando y trabajando, y echándole los kilos para ser recompensados, no juzguen a los que están sentadotes. ¿Ok? Porque ellos son salvos tanto como tú. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Pero ese flojo está en Cristo, déjalo en paz. Amén. Ahora, claro que en nuestra mente no podemos concebir que una persona que está en Cristo esté sentadote como si nada estuviera pasando, ¿no? Pero tú no sabes realmente lo que esté detrás de las escenas, ¿no? Alguien dijo, caras vemos, corazones no. Sabemos. A lo mejor ves que está aquí sentadota nada más, o sentadota nada más, pero a lo mejor en otro lugar está haciendo su obra de amor y su trabajo de amor. Y nadie sabe. Dios dijo que tu izquierda no sepa lo que está haciendo la derecha. Y yo añado esto, y a los chismosos déjalos en paz. ¿Verdad que sí, hermanos? Cada uno de nosotros sabe dónde se encuentra. Solo te quiero recordar esto. Échale los kilos, échale ganas, ponte a servir, trabaja, haz algo por el Señor. Asegúrate de que cuando la gente vea tus buenas obras, exalten a tu Padre que está en los cielos. Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque eso Dios lo toma en cuenta, hermano. Y cuando estés sirviendo al Señor y lleguen esos momentos miserables que de repente llegan a nuestras vidas, cuando pensamos que nadie está poniendo atención, nadie viene y nos soba la espalda o nos da un aplauso o nos dice, hermano, hermana, qué glorioso es tenerte sirviendo en la iglesia. Cuando nadie se acerque, cuando nadie está a tu lado haciendo cosas que humanamente todos a veces necesitamos para hacer algo y seguir echando los kilos, recuerda una cosa, no hay justo ni aún uno en la tierra. Yo como pastor voy a tratar de aplaudirte, honrarte, animarte, pero ¿sabes qué va a pasar a veces? Se me va a olvidar. Y no voy a aplaudir tu trabajo, no te voy a decir, hermano, gracias por lo que haces. Y vas a voltear y me vas a ver y decir, ese pastor tan ingrato. Todo lo que hago aquí en la iglesia y ni siquiera me saludó esta mañana. Recuerda, la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Y sí, el pecado que hay en mí. Pero quiero decirte una cosa, Dios no es como yo. Y a Dios gracias. Dios no es injusto. Sí, quizá yo no voy a sobarte la espalda, quizá yo no voy a aplaudirte, pero quiero decirte que un día en el cielo, en la gloria, en el tribunal de Cristo, Dios te va a aplaudir, Dios te va a dar tu recompensa. Él no es injusto. Solamente que no quites tus ojos de aquel a quien tú sirves, y su nombre es Cristo Jesús. Amén. No me sirves a mí, no sirves a tus hermanos, no sirves a esta iglesia, tú no sirves absolutamente a nadie, tú sirves a Cristo Jesús. Y mientras mantengas tus ojos ahí, hermano, todo va a estar bien. Hermana, todo va a estar bien. ¿Estamos juntos en esto, hermanos? Ok, solo les recuerdo eso, porque nuestro fundamento es firme, hermanos. Y les recuerdo, la palabra esperanza es la expectativa de que algo bueno viene. Esperanza es la expectativa de que algo bueno viene. Y yo tengo esta esperanza, hermanos, no solo de que voy a ser salvo, no solo de que voy a vivir contigo en la Nueva Jerusalén, no solo de que voy a estar contigo en el cielo, donde no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, sino también sé que un día voy a estar enfrente de Cristo Jesús y voy a ser recompensado por cada una de las cosas que hice. ¿Cuántos lo creen? Dios no es injusto, hermano. Y te vas a acordar de eso cuando estemos ahí. Ahora, nota que dice aquí al final del versículo 10, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, Dios recompensa cuando actúas en favor de su nombre, sirviendo a sus hijos. ¿A quiénes servimos, hermanos? A sus hijos. Los santos. Tú eres santo, yo soy santo. Ya les he dicho antes, con toda confianza, pueden llamarme San Gerson. Nada más no me saquen una foto y me pongan velas en la casa, por favor. That's not good, dicen los gringos.
Nadie debe ser elevado a esa categoría porque cuando hablamos de santidad no estamos pensando en eso, hermanos. ¿Estamos juntos? Cuando hablamos de santidad estamos hablando de que somos un grupo de personas separadas para servir a Dios, para agradar a Dios, para hacer lo que Dios dice, no lo que nosotros queremos o lo que el mundo quiere o mucho menos lo que el diablo quiere. Somos personas santas, apartadas, esa es la palabra santidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el fundamento es firme, hermano. ¿Por qué eres salvo? Sí, pero también recuerda la naturaleza de Dios. Él es un Dios justo y va a recompensar lo que tú estás haciendo por cada uno de sus hijos. Recuerda lo que Jesús va a decir cuando Él regrese a la tierra, después de que haya pasado la tribulación, después de que Él esté con nosotros aquí en la tierra. Dice que unos van a ir a la izquierda y otros van a ir a la derecha. ¿Y quiénes son los que van a entrar al milenio? Jesús dijo: por cuanto me diste de beber, por cuanto me diste de comer, por cuanto me vestiste. Y le van a preguntar: ¿y cuándo te vestimos? ¿Cuándo te dimos de beber? Y Jesús va a responder: por cuanto lo hiciste a uno de ellos, a mí lo hiciste. También Jesús le dijo a sus discípulos: cuando te rechacen, recuerda una cosa, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Amén. Hermano, Dios cuida de los suyos. Por lo tanto, mantén tus ojos en Cristo. Él es tu esperanza y es firme, es sólida. Veamos otra cosa, versículo 11 y 12. Hermanos, tenemos una tremenda responsabilidad, porque es verdad que hay una esperanza, pero la esperanza demanda determinación. Determinación. ¿Qué tengo que hacer? Mira 11, dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Recuerda por un momento cuando te salvaste. O sea, pongámoslo de esa manera. Cuando aceptaste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Regresa a ese momento, regresa por el túnel del tiempo a ese año, a ese día, a ese momento. ¿Cómo saliste del lugar o cómo saliste de esa situación en donde por primera vez reconociste tu pecado delante de Dios, te arrepentiste, le pediste perdón y recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador? Regresa en ese momento. ¿Cómo se sentían? ¿Cuántos se sentían gozosos y contentos? ¿Cuántos estaban diciendo: yo voy a predicarle a todo el mundo? ¿Cuántos estaban hasta pensando irse al campo misionero, irse a donde nadie está, allá a la jungla, para hablarle a la gente de Cristo Jesús? ¿Cuántos regresaron a la casa y leyeron la Biblia hasta que se cansaron? ¿Y qué pasó 10 años después? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el que se iba a ir a la jungla? ¿Dónde está el que estaba leyendo un libro todos los días? Y ahora no quiere ser parte del desafío que tenemos de leer Lucas y Hechos, porque los demás van a estar viendo qué estoy haciendo. Cuando antes querían hacer un club de lectura bíblica todos los días y se enojaban con aquellos que no querían ser parte. ¿Dónde está esa pasión? ¿Dónde está esa solicitud? ¿Dónde está esa diligencia? ¿Dónde está ese amor por querer hacer las cosas por Dios? ¿Dónde está? Hermanos, recuerden cuando Jesús habló de la parábola del sembrador. Hay 4 tipos de tierra, ¿se acuerdan? Y yo estoy seguro que tú eres la buena tierra, porque si no, no estuvieras en Cristo. Pero recuerda lo que Jesús menciona de las otras tierras. Una en particular, los afanes de este mundo. ¿Se acuerdan? Se regresan, oyeron de Jesús, entendieron la idea, aplaudieron la oportunidad de orar para recibir a Cristo, pero después dijeron: no, ¿sabes qué? Espérate, esto no es para mí. Y por un momento sintieron escalofríos, sintieron un poquito de presión personal, emocional, espiritual, lo que tú quieras, pero después dijeron: no, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Y les pasa lo que leímos al principio del capítulo 6, entendieron con su mente, pero nunca en su corazón. ¿Por qué? Los afanes de este mundo, las cosas de esta tierra, las presiones en la familia, las presiones personales, su trabajo, sus aspiraciones, sus sueños, y regresan una vez más a su vida cotidiana sin Cristo. Familia, yo creo que somos buena tierra, pero indudablemente también nosotros somos afectados por esas cosas. La pasión por el Señor, el deseo de servirle, el deseo de crecer, hermanos, puede ser obstaculizado por las cuestiones de este mundo.
Y cosas tan subliminales como estas, hermanos. Un día estaba en la casa de alguien y estaban viendo, no sé si es telenovela o es programa, la Biblia. ¿Han visto ese programa? ¿Sí lo han visto? Ahora no se sienten culpables si lo están viendo, pero estaba yo ahí y estaban viendo el programa de la Biblia, ¿no? Y pues estaba yo de visita y empecé a verlo y me di cuenta que había muchas cosas ahí que no eran bíblicas. Lo que sí me di cuenta es que los muchachos estaban bien guapos y las muchachas también estaban bien guapas. Y era toda una telenovela. Y que este muchacho con esta muchacha, y pues todo era bíblico según, ¿verdad? Y los hermanos estaban allí bien clavados en la Biblia. Ahora, eso solamente es una crítica constructiva, ¿ok? Es una crítica constructiva porque también en ese momento tuve que tener cuidado de no llegar más allá de lo que debo, juzgar más allá de lo que debo. Pero una crítica constructiva al respecto, hermanos. ¿Qué no será mejor leer esta telenovela que estar viendo esa otra telenovela que en realidad lo único que está haciendo es haciendo mercadería de todos nosotros? En las noticias, cuando salieron esos programas, yo oí a cristianos que estaban aplaudiendo el que iba a salir el programa y que así la gente iba a estar allí. Pero la verdad para mí eso es un chasco, es un fiasco, hermanos, que a veces siento lo que está haciendo de una manera sublime, sin que nos demos cuenta. Este mundo nos está tratando de apartar de esto, hermanos. Esto es la palabra de Dios que está inspirada y tiene poder. Solo esto, hermanos. No ese programa, no películas cristianas, no libros cristianos. Ningún libro cristiano está inspirado por Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Está inspirado por un hombre que, espero en Dios, haya leído la Biblia de pie a pa y esté teológicamente centrado para que pueda tener éxito en lo que escribió. Amén. No estoy en contra de los libros cristianos, pero quiero decirte una cosa. Si no tengo tiempo para leer, y tengo libros cristianos y la Biblia, y tengo un poquito de tiempo para leer, ¿qué libro debo escoger? ¿Cómo es posible que puedo ver una hora un programa titulado La Biblia y no puedo leer una hora esta Biblia? Yo te pregunto, ¿qué tiene más provecho, hermano? Ahora, ¿qué ocupamos? Solicitud, diligencia, meternos aquí en la cabeza que lo tengo que hacer. No es una opción, hermanos. Tenemos que hacerlo. ¿Cuántos consideran conmigo que el no leer la Biblia es pecado? ¿Cuántos lo pueden decir? ¿Será pecado no leer la Biblia, hermanos? Sí lo es. Lo es. Hermano, pero también por ese pecado ya Cristo murió. Sí, estoy de acuerdo contigo. También ya murió. Esa es la gracia de nuestro Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero ¿sabes lo que va a pasar si no estamos en este libro? Si no somos solícitos, si no somos diligentes, vamos a ser cristianos débiles. Nos va a pasar lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando les habló acerca de la oración. Les dijo, orad, velad, ¿para qué? Para que no entren en tentación. ¿Se acuerdan que Jesús está en la montaña con sus otros discípulos, los consentidos? Pedro, Jacobo y Juan. El monte de la transfiguración. Y acá abajo llega un padre con un chico que está pasando por cosas raras, ¿no? Y los de allá abajo no pudieron con el asunto ese. Y Jesús regresa y le dice, ¿qué pasó? No, pues es que no pudimos acá, tus discípulos no pudieron. ¿Qué dijo Jesús? ¿Eso sale con qué? Con oración y ayuno. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que en ese momento hay que ir a orar y ayunar? No, Jesús actuó en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús ya había orado y ya había ayunado. Él estaba ya preparado, hermanos. Jesús no empezaba a orar en ese momento, hermanos. Él se levantaba temprano para orar. Él se levantaba y se iba a lugares desérticos para estar en comunión con el Señor, con el Padre, para recibir instrucciones. Él estaba siempre preparado. Él estaba solícito. Entonces, la esperanza, hermanos, demanda determinación. ¿Cuántos vamos a empezar a echarle los kilos, una vez más, a dos cosas simples? La oración y la lectura de la Biblia. ¿Cuántos pueden decir, sabes qué? Hay que regresar a eso ya.
Nada más esas dos cositas, hermanos. Empieza con eso y todo lo demás viene por añadidura. Básico, orar y leer la Biblia. Empieza con 15 minutos. ¿Cuántos pueden hacer 15 minutos en su vida diaria? Ok, 5. ¿Cuántos pueden 5? 5, por lo menos 5. ¿Cuántos dicen 5? Sí. Ya, ni en 5. Gloria a Dios. ¿Cómo quieres sacar los demonios de la vida tuya? Si no estamos orando y leyendo. ¿Ven? Es lo que pasa, hermanos. Es lo que pasa. Ahora, yo sé que su corazón está diciendo amén. Yo sé, yo los conozco. Pero tenemos que echar las ganas. Ahora, mira, versículo 12. Escucha lo que dice ahí, hermano. La determinación de ser solícitos. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Perezosos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos acerca del tardo para oír? Eso es lo que pasa, hermanos. Mira, en el 11 la determinación es que yo debo ser solícito para plena certeza de la esperanza. Cuando dice ahí plena certeza de la esperanza es que cuando yo estoy buscando saber más de Dios, buscando orar más, buscando estar más en la presencia del Señor, eventualmente voy a estar súper seguro de la esperanza que tengo y no voy a ser perezoso. Pero en el primer momento que tú te desenganchas, dejas de leer la Biblia, dejas de orar, ya no vienes a la iglesia, ya no sirves a Dios, ya no quieres saber nada de lo que tiene que ver con Dios, te conviertes en una persona haragán. Te conviertes, sí, perezoso, te conviertes como una bisagra de puerta. Y no avanzas a ningún lado. ¿Han visto las bisagras de la puerta? El libro de Proverbios dice que así son los haraganes. Cuando están en la cama, como bisagra de una puerta. Se han vuelto para acá y se han vuelto para allá. Y siguen dormidos. ¿Saben que los haraganes ni siquiera comen? Porque les da la Biblia lo dice. Les da flojera llevar la sopa de aquí a acá. Les da risa, ¿verdad? Pero yo te pregunto, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? Te da flojera abrir el libro. Ay, ¿dónde pusiste la Biblia, viejo? Ay, mujer, la dejaste en el carro. Ay, vives en el tercer piso, ¿verdad? Ay, ya está ahí abajo. La leo mañana. Y el viejo te dice, ¿y tienes el teléfono? Ay, pero ya no tiene batería. Mejor vamos a dormir. ¿Somos haraganes, hermanos? ¿Cuántos están conmigo que somos haraganes? Oh, y el viejo sí, ¿no? Abre la Biblia. Y la señora en la cama, ¿verdad? Diciendo, y este que me estaba criticando, que no quise bajar al carro por mi Biblia. Así es. ¿A poco no, hermanos? Nos convertimos en personas haraganes. Y aquí dice la Biblia, mira, tenemos una esperanza. Tienes que tener una determinación de ser solícito para que no te hagas un perezoso. Observa, versículo 12, algo aquí interesante. Sino, por el contrario, tienes que ser imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, imitador. ¿Han oído la palabra mimo? ¿Los mimos? ¿Nunca han visto a esas personas? A mí me encanta verlos porque me da risa lo que hacen. Especialmente los que están en las plazas, en las ciudades. Yo vengo del Distrito Federal y allá hay muchos de esos. Ahora, cuando sales del metro, de la estación del metro, el subway, ¿verdad? Subes así y ahí en la plaza están. Y cuando los ves, tienes que hacer algo, pero pronto para que no te sigan. Porque una vez que te empiezan a seguir, se empiezan a burlar de ti. Empiezan a caminar como tú caminas, empiezan a hacer lo que tú haces. ¿Los han visto? Da risa, ¿no? Y se burlan de ti, pero no hacen otra cosa sino hacer exactamente lo que tú estás haciendo. Son mimos. Están copiando al pie de la letra lo que tú estás haciendo. Y esa es la palabra cuando dice aquí imitadores. Tenemos que convertirnos en mimos. Mimos para Cristo. Pero ¿a quién tenemos que copiar? A aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dos cositas aquí, fe y paciencia. Fe, hermanos. ¿Habrá hombres y mujeres de fe en la Biblia? Sí. David
¿Es un hombre de fe? ¿Fue un hombre de paciencia? Sí. ¿Tuvo sus dificultades en la vida? Claro. Sansón, ¿un hombre de fe? ¿Un hombre de paciencia? Eventualmente, pero tuvo sus ¿qué? Sus dificultades. Y podemos ir a través de la Biblia. Abraham, ¿un hombre de fe? ¿Tuvo paciencia el hombre? Sí, casi 100 años cuando tuvo al hijo. ¿Se acuerdan? Ya era un gallo viejo, de acuerdo a sus palabras, y la esposa una gallina vieja, de acuerdo a sus palabras. Par de gallo y gallina vieja, ¿no? Y sin embargo, tuvieron fe y tuvieron ¿qué? Paciencia. Y vean a la nación de Israel ahora. Se cumplió, hermanos, de que sus hijos iban a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar. ¿Sí? ¿Tuvieron sus dificultades? Sí. Vemos a Abraham haciendo sus cositas, vemos a Sara también haciendo sus cositas. Y sin embargo, hermanos, ¿qué es lo que la Biblia está diciendo? Que tenemos que ver a esas personas y ser mimos. Lee la Biblia. Cuando ves a Noé en la Biblia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir caminando a la par de lo que Noé hizo. Cuando vemos a Abraham, caminar a la par de él para ver lo que él hizo y copiar exactamente lo que él hizo, que tiene que ver con lo bueno, lo que hizo que fueran exitosos. Y cuando vemos las cosas malas, ¿qué es lo que hacemos? Ok, ojo ahí, eso no lo tengo que hacer. ¿Por qué la Biblia nos muestra la vida de estos hombres de una manera transparente? ¿Por qué Dios nos permitió ver cosas que ellos hicieron que están garrafales, hermanos? Porque hicieron cosas horribles, ¿no? Algunos de ellos. ¿Por qué Dios permite eso? Para que veamos eso y no hagamos lo mismo. Y veamos las consecuencias de lo que pasó. Pero hay cosas que debemos imitar. Entonces, en la tierra también, aquí dentro de nosotros, hermanos, hay personas de fe y de paciencia. Ahora, les recuerdo una cosa. La paciencia también viene dentro del paquete del fruto del Espíritu. ¿Acaso no? ¿La fe vendrá también en el paquete del fruto del Espíritu? Sí, es algo que viene cuando tú aceptas a Cristo a tu vida. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay gente en la Biblia que debemos copiar, que debemos mimicar o ser mimos de ellos, pero también aquí en la tierra tenemos gente que deberíamos ser como ellos. En mi caso, cuando yo vi al pastor Chuck Smith, cuando lo conocí, y estaba yo sentado allí escuchándolo hablar, escuchándolo enseñar la Biblia, yo en mi corazón decía, yo quiero ser como él es. Yo quiero enseñar la Biblia como él enseña. Yo quiero poner las cosas simples como él. Yo quiero transmitir amor como él lo hace. Y yo lo veía y cuando salía, yo trataba de ponerme a su lado para caminar como él. La pancita también la sacaba yo así. Hablar lento no pude porque hablo un poco más rápido, pero ¿será un hombre digno de imitar, hermanos? Ahora, tuve el privilegio de trabajar para él. Lo vi en situaciones donde podíamos ver su humanidad. Sí, claro, porque es un ser humano como tú y yo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No hay superhombres, no hay supermujeres, no hay en la Biblia, no hay en la tierra, sino hombres y mujeres llenas del Espíritu que cuando están bajo el control del Espíritu hacen cosas maravillosas, pero cuando están en el control de su carne hacen cosas horribles. Y de esos hay muchos en el mundo. Y son cristianos, son hijos de Dios. Pero cuando vemos que están controlados por el Espíritu, ahí es donde debemos poner ojo y imitar su fe y su paciencia. Cuando vemos que están controlados por la carne, eso considerarlo y decir, eso es lo que no tengo que hacer. Así es que, hermano, determinación implica ser solícitos, no ser perezosos y ser imitadores de aquellos que hacen cosas buenas. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y vamos a concluir con esto, hermanos, del versículo 13 al 20. La esperanza, hermanos, es confiable, es segura. Y vamos a ver por qué es segura. Jesús te ha dado vida eterna. ¿Has puesto tu fe en Él? Es un firme fundamento, hermanos. Y cada uno de nosotros debe estar determinado
hacer lo que tiene que hacer. Pero noten aquí, versículo 13, hablando de nuestra esperanza que es segura y confiable. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿se acuerdan cuando Dios le promete a Abraham que iba a tener un hijo? Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Habrá alguien más grande que Dios? Nosotros cuando éramos chicos decíamos, por mi madrecita querida. Y los más espirituales besábamos la cruz. ¿Nunca lo hicieron? Yo sí hacía eso. Cuando estaba con mis amigos, así, no, mira, por mi madrecita segura, mira, te lo juro. Y ya, eso, ok. ¿Verdad? Yo juraba por mi mamá porque yo creía que mi mamá era más. ¿Saben qué? ¿Por qué nunca juré por mi papá? Buena pregunta. Yo creo que la jefa es más grande que el papá, ¿no? No sé. Pero siempre juré por mi mamá. Mira, por mi madrecita segura, querida, ¿no? Y besaba la cruz. Porque son cosas más grandes que yo. En los Estados Unidos, cuando alguien va a tomar el juramento o la oficina que le han dado, ponen su mano sobre la Biblia, ¿verdad? Porque creemos que la Biblia tiene más autoridad. Pero en el caso de Dios, Dios juró por sí mismo. 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Pregunta, cristianos, ¿la promesa era segura? Sí. ¿Pasó luego? No. Por eso dice fe y paciencia. Tienes que creer y tienes que ser ¿qué? Paciente. ¿Cuántos creen que van a ir al cielo? ¿Va a ocurrir, hermanos? ¿Sí o no? ¿Va a ocurrir? Sí. El rapto. ¿Cuántos creen en el rapto? ¿Va a ocurrir? Sí. Pero no ha ocurrido todavía, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ser pacientes. ¿Por qué sabemos que va a ocurrir? ¿Porque yo lo dije por mi madrecita querida? No, hermanos. Porque Dios lo dijo. Voy a regresar por ustedes. Jesús lo dijo, ¿no? Voy a preparar lugar y voy a regresar. Si Él dijo que va a regresar, hermanos, va a regresar. Y Jesús no tenía que decir, por mi madrecita querida. Porque Jesús es más grande que María. ¿Estamos de acuerdo? Él no tuvo que decir esas cosas. Dios tampoco. Ahora, dice aquí, 15, y habiendo esperado con paciencia, nota aquí, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Cristiano, cristiana, vas a estar en el cielo. Vas a estar en la Nueva Jerusalén. Tu cuerpo va a ser transformado. Un día en ti, en mí, no va a haber más conocimiento de pecado. Vamos a ser personas perfectas, con un cuerpo perfecto, con una mente perfecta, porque Dios lo dijo en su palabra, es cuestión de tiempo, va a ocurrir, hermanos. Y también otra cosa que va a ocurrir. Y los que no creyeron en Cristo, los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Cuántos creen que eso va a pasar? Va a pasar, hermanos. Es cuestión de tiempo. Va a ocurrir. Porque todo lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir. Ojo, habiendo esperado con paciencia, hermanos, tenemos que ser pacientes. La Biblia dice, hermanos, que Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Alrededor de los 75, hermanos, fue cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo. Ahora yo te pregunto, ¿75 estaría jovencito? ¿O ya estaría viejo? No. Pues ya estaba un poco cansadito, ¿no? Con todo respeto a los 75, obviamente, ¿no? Pero imagínate que Dios te dice a los 70 y tantos, vas a tener un hijo. Y ya llegan los 76, 77, los 80, 85, ya estás en el 90. Y viene la Sara y te dice, ¿sabes qué? Como que yo creo que hay que echarle una manita a Dios porque ya estamos en los 80, en los 90, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hicieron? ¿Echaron la mano a Dios? ¿Tenemos que ayudar a Dios, hermanos? ¿Tengo que hacer algo para que el rapto ocurra? No. Hay gente que dice, no, tenemos que andar predicando por todo el mundo, porque una vez que se salve el último, entonces viene.
¿Tú piensas que tenemos que andar haciendo eso, hermanos? Para empezar, ¿cómo sé quién es el último? No, esa es la idea, hermano, para que le echemos ganas. No me andes con ondas a mí. Si quieres que evangelice, solamente dime, no seas flojo y ponte a evangelizar. Haz lo que tienes que hacer, ¿no? Eso de que para que Jesús regrese, ¿cómo? Como si lo que yo hago va a catalizar lo que Dios tiene que hacer, hermanos. Eso es puro rollo. ¿Estás conmigo, hermano? Dios va a hacer lo que va a hacer al tiempo que Él dice va a hacer. Y de repente llega Dios y le dice a Abraham, de aquí a un año vas a tener al hijo. Imagínate. ¿Cuántos meses se ocupa para tener un hijo, hermanos? ¿Cuántos? No, pero Dios le dice 1 año. O sea, van a pasar 3 y después te embarazas y después sale. ¿Por qué no Dios le dijo, mira, nada más 9, ya, hoy va a salir embarazada? No, le dice 1 año. Imagínate al Moy, a Abraham, ya le cambié el nombre. Imagínate a Abraham. Imagínate al Abraham. Ay, 1 año, Señor, todavía. O sea, todavía 3 meses más de suspenso. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a depender de su palabra. Y entendamos una cosa, que en este mundo hay que aguantar ciertas cosas. Va a haber situaciones, pero el juramento de Dios es confiable. Dice el 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora ve el versículo 17, antes de leer el 16. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Nota, la inmutabilidad de su consejo. La palabra consejo está hablando del plan de Dios. Inmutabilidad quiere decir que no cambia. Hermanos, el plan de Dios no cambia. Dios dijo, Abraham, Sara van a tener un hijo. Ese es el plan de Dios. Y el plan de Dios es inmutable, no puede cambiar. Y en el 17 dice que Él interpuso juramento. Les dijo, mira, te lo prometo. Y no necesito jurar por nadie, porque yo soy Dios. Cuando dice inmutable, hermanos, no podemos cambiar el plan de Dios. Por eso cuando estemos orando, entendamos algo. Siempre debemos buscar el plan de Dios para nuestra vida, no nuestro plan ponerse delante de Dios para que lo bendiga. No funciona de esa manera, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Es como decirle, mira, ¿por qué no te ayudamos, Dios, y vamos a crear a Ismael ahora? Recuerden lo que Dios dijo de Ismael. ¿Dios reconoció a Ismael, hermanos, como el hijo de Abraham? No. Claro que lo bendijo y lo cuidó y todo, pero el hijo era Isaac, porque era el hijo de la promesa. Ahora, noten el 16, dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, cuando los hombres tienen situaciones, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Cuando tú tienes una disputa con alguien, eventualmente para que esa disputa se calme, haces un contrato, o hacen un juramento, o hacen un pacto. Llegan a un acuerdo, se firman las partes y se aclara todo y eso termina todo. Y Dios, nota, en el versículo 16 dice, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Y qué es lo que vimos en el 17? Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso ¿qué? Juramento. Mira, este es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Es su palabra. Todo lo que tú encuentres aquí, que dice la Biblia, va a ocurrir o es para ti, créelo porque es para ti y va a ocurrir. Va a pasar. Dios nos dejó esta palabra para que entendamos cuál es su consejo, cuál es su plan y no va a cambiar. Si la Biblia dice que es por medio de Jesús, la entrada al Padre, así es y no va a cambiar. No va a cambiar, no importa qué pienses o hagas. El rapto va a ocurrir, no importa qué pienses o hagas. ¿Estás conmigo, hermano? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dicta. Es inmutable. Nota, versículo 18. Para que por 2 cosas inmutables, en las cuales, nota, es imposible que Dios mienta.
¿Dios puede mentir, hermanos? Hay cosas que Dios no puede hacer. Y esta es una de ellas. Dios no puede mentir. Otra cosa que Dios no puede hacer, Dios no puede ser injusto. Así es que, ojo con eso. Tengamos, dice Dios, es imposible que Dios mienta, versículo 18, tengamos un fuerte consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Asirnos de la esperanza es estar agarrados de Cristo Jesús, hermanos. ¿Se acuerdan cuando María Magdalena vio a Jesús después de la resurrección? Ella corre al jardín, más bien a la tumba, corre a la tumba para estar allí temprano en la mañana, quería estar cerca de su Señor y se da cuenta que la tumba está vacía y todo el drama de la resurrección se desenvuelve enfrente de sus ojos y en un momento se encuentra con Jesús. Pensó que era el hortelano, pero de repente Jesús le habla por su nombre y cuando escucha su nombre, wow, se le abren los ojos y se da cuenta que era ¿quién? Jesús. ¿Qué hizo María? Se le avienta y lo abraza, ¿se acuerdan? Y lo tenía bien abrazado, bien agarrado, estaba asida de él. Estaba aferrada de él. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué, María? Tienes que dejarme, tienes que soltarme porque todavía tengo otras cosas que hacer. Pero la actitud de ella, hermanos, estaba asida, estaba agarrada, estaba completamente anclada a Jesús. No lo quería dejar ir. Y nosotros, hermanos, en el 18, debemos de esa manera asirnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros. Hermano, hermana, no te sueltes de Jesús. Y nota, esta esperanza la tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Saben lo que es el ancla, no? El barco, el ancla. Para que el barco no se vaya a la deriva y se pierda en el mar, ¿qué es lo que hacen? Tiran el ancla. Y cuando el ancla se agarra del suelo en el mar, el barco no se mueve. El barco está anclado, es inmovible. Y aquí dice que la esperanza, o sea, Jesús es una segura y firme ancla ¿de qué? Del alma. ¿De qué sirve, dijo Jesús, que el hombre gane todo si pierde su qué? Su alma. Para que el alma no se pierda, el alma tiene que estar anclada. ¿Y quién es nuestra ancla? Cristo Jesús. ¿Quieres que tu alma se salve? Recuerden que nuestra alma es eterna. Si tu alma no está anclada en Cristo Jesús, va a pasar la eternidad en el infierno. Si tu alma está anclada en Cristo Jesús, va a pasar la eternidad en el cielo. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Todos los seres humanos son eternos. Van a vivir para siempre. Pero todo depende de dónde estén anclados. Nuestra ancla, Cristo Jesús, es segura y dice aquí, terminando en el versículo 19 y 20, que penetra hasta dentro del velo. Jesús penetró hasta dentro del velo, dice el 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El velo, ¿se acuerdan del templo? El lugar santo y el lugar santísimo estaba dividido por un ¿qué? Velo. Jesús entró en el lugar santísimo por el velo. ¿Qué implica eso, hermanos? Jesús está en la presencia de Dios. Está sentado a la diestra del Padre. Y aquí dice que es un sumo sacerdote. ¿Qué es lo que un sumo sacerdote hacía? Intercedía por los demás. Jesús está sentado ahorita, hermano, hermana, a la diestra del Padre y está intercediendo por ti, por mí. Y esa es el ancla segura que tenemos. Yo tengo una garantía, hermanos. Pase lo que pase, nadie me va a arrebatar de las manos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está a la diestra del Padre, Él entrado a la presencia, penetró hasta dentro del velo y está ahí como mi sumo sacerdote y está intercediendo por mí y dice la Biblia, día y noche. ¿Y por qué está haciendo eso día y noche? Porque la Biblia en Apocalipsis dice que el diablo también me está acusando día y noche. Ahora, la cosa aquí es, hermano, no darle razón al diablo para que me acuse. Ese es mi trabajo. No darle razón al diablo para que me acuse. Pero toda acusación que el diablo quiera hacer contra mí va a ser refutada por Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es mi abogado. Y Él me defiende delante del Padre. Y hermano, qué mejor del Padre, ¿no es cierto?
Por eso estamos seguros de algo. Somos salvos. Y nuestra salvación, hermanos, es segura porque Cristo Jesús está intercediendo por ti día y noche. Y te dejo con eso. El Señor te ha dado una esperanza, como dice aquí la Biblia al final, segura y firme. Y tu alma está anclada en ello. Y la mía también. Y vamos a estar seguros porque estamos en Cristo. Padre, gracias por mi vida y la vida de mis hermanos, porque tú nos has